Muy buenos días, queridos estudiantes. Quiero darles la más cordial bienvenida a una nueva sesión del área de Ciencias Sociales. Sus docentes de quinto año de secundaria, licenciada Karina Mamani Villegas, y quien les habla, licenciada Rosario Vázquez Picón. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema muy interesante, la política y economía liberal en el Perú, esperando que sea de su completo agrado. En esta diapositiva conversaremos acerca de la situación significativa. Sabemos que durante la Guerra Fría, Estados Unidos quería afianzar su presencia en los diversos países, para de esta manera tener influencia con su ideología capitalista, sobre todo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Latinoamérica era fuente de materias primas. Entonces los países que se enfrentaban, tenían como botín a Latinoamérica. Latinoamérica no podía escapar de esta atmósfera de confrontación. Entonces tenía que adoptar una posición o adoptaba la posición soviética del comunismo o la posición capitalista de Estados Unidos. Nosotros esta situación significativa la podemos relacionar con lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia del coronavirus. Sabemos que muchos países han iniciado, están embarcados en una competencia por lograr la ansiada vacuna, pero no solamente los motiva el interés de salvar vidas, sino que también es una oportunidad grande de abrir futuros mercados de compradores aquí en América Latina. Ante esta situación, te presento la siguiente pregunta. ¿Crees que las personas de todos los sectores socioeconómicos de nuestro país tendrían acceso a dicha vacuna? El propósito de la sesión del día de hoy es comprendemos la política económica liberal en nuestro país, explicando las motivaciones de los personajes involucrados. Querido estudiante, antes de conversar acerca de la política y la economía liberal de nuestro país, vamos a conversar un poquito acerca de cómo se dio esta influencia de los Estados Unidos en toda Latinoamérica. Vamos a ver que Estados Unidos tuvo una política de intervención en Latinoamérica con el objetivo de resguardar sus intereses, para lo cual adoptó diferentes estrategias. ¿Cuáles fueron estas estrategias? Tenía la política del gran garrote, es decir, que por la fuerza podía Estados Unidos afianzar o cuidar, proteger sus intereses que tenía aquí en Latinoamérica. También tenía la política del buen vecino que a través de préstamos económicos, a través de poder ayudar económicamente a diversos países, también de esa manera podía afianzar su ideología. También tenía la estrategia de Alianza para el Progreso, que era un plan propuesto por John F. Kennedy, que era una forma de ayuda económica y social que regía precisamente aquí en América Latina. También tenía la doctrina de seguridad nacional. ¿En qué consistía esta doctrina de seguridad nacional? Estados Unidos se relacionaba con las Fuerzas Armadas de cada uno de los países latinoamericanos. De esa forma tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y podía repeler a algún grupo que defendía la ideología comunista. También tuvo una Escuela de las Américas, que en esta Escuela de las Américas, también una doctrina llamada Escuela de las Américas, se adiestraba al personal latinoamericano para que más adelante puedan cumplir las funciones, por ejemplo, de jefe de gobierno, ministros, generales, y de esta forma dirigir el gobierno de sus países, pero bajo la doctrina de Estados Unidos. De esta forma, Estados Unidos cuidaba sus intereses e influenciaba en Latinoamérica, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos de algunos países antes de entrar a Perú. Vamos a ver en el caso de Chile, Cuba, Argentina. En el caso de Chile estaba de presidente Salvador Allende. Salvador Allende era comunista, defendía la ideología comunista, pero eh, fue derrocado, fue derrocado por Augusto Pinochet en un golpe de Estado en el año de 1973. Salvador Allende, él entró por elecciones populares con su partido Unión Popular en 1970, pero precisamente por la intervención de Estados Unidos con las Fuerzas Armadas es que Augusto Pinochet lo derroca a Salvador Allende. En el caso de Cuba,
En el caso de Cuba, en la Revolución cubana, teníamos a los comunistas Fidel Castro y a Ernesto Che Guevara. Estos líderes comunistas que defendían la ideología comunista en su país, luego son derrocados ¿por quién? Por el triunfo de Fulgencio Batista, precisamente, que por el apoyo también de Estados Unidos y un boicot que le tendieron las Fuerzas Armadas, ellos son derrocados. En el caso de Argentina se encontraba de presidenta María Estela Martínez, viuda de Perón. Ella también defendía la ideología comunista y ella entró como presidenta en el año de 1974, pero que luego fue derrocada por Jorge Rafael Videla. Él le realiza un golpe de Estado en el año de 1976, también con el apoyo de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de su país, y la derrocan. Entonces vemos cómo Estados Unidos, para tratar de afianzar su ideología, sus intereses que tenía en América Latina, adoptó diferentes estrategias, como las hemos mencionado, y con estas estrategias, ya sea con la política del buen garrote, es decir, a la fuerza, o con la política del buen vecino a través de los préstamos económicos, a través también de creación de instituciones, como, por ejemplo, o de tratados como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el famoso TIAR, que se firmó en 1947, o la OEA, la Organización de Estados Americanos, que se firmó en 1948, Estados Unidos aseguraba la lealtad de estos países, ¿no?, de la región latinoamericana en caso de alguna amenaza socialista. Querido estudiante, hemos visto cómo se dio la influencia de Estados Unidos en América Latina. Ahora nos vamos a centrar básicamente en el caso de Perú. Vamos a ver la política y la economía liberal en el Perú. En el primer bimestre hemos podido trabajar el tema entre dictaduras y democracias. Hemos visto ahí los presidentes de la época, y nos hemos quedado en el ochenio de Odría. Vamos a comenzar desde ahí. Vamos a ver que Manuel A. Odría derrocó a Bustamante Rivero el 27 de octubre de 1948 y asume el poder de nuestro país. Los enemigos directos de Manuel A. Odría era el comunismo y el aprismo. ¿Por qué el aprismo? Porque el aprismo, el APRA era su enemigo directo porque tenía una posición revolucionaria y antiimperialista. Es decir, no consideraba el capitalismo de Estados Unidos. Entonces, el APRA decidió convertirse en un partido legal porque quería tener presencia política en el país, y como eran considerados un grupo revolucionario, para ello tuvo que cambiar su postura ideológica. Entonces abandonó el antiimperialismo y ya se convirtió en favor del papel del capitalismo internacional para lograr la modernización del país. También tuvo que abandonar su discurso acerca del capitalismo del Estado, ya que ya no estaba de acuerdo con la nacionalización de las propiedades y las empresas privadas, sino que indicaba no quitar la riqueza de los que tienen, sino crear riqueza para los que no tienen. También tuvo una postura de conciliación ya con la oligarquía y con Estados Unidos y su ideología. Manuel A. Odría tuvo una política de gobierno basada en la inversión extranjera y en las exportaciones, ya que la influencia que tenía Estados Unidos en nuestro país requería o tenía una demanda de las materias primas. Entonces, las exportaciones fueron la política en la cual estaba basada la política de gobierno de Manuel A. Odría. También podemos ver aquí que, si bien es cierto, el partido aprista cambió su discurso político, también hubo un pequeño sector que eran los apristas más radicales, que formaron en 1959 un grupo llamado el APRA Rebelde. Vamos a ver que después, en 1956, cuando llega ya el fin de gobierno de Manuel A. Odría, se convoca a elecciones. Se presentaron 3 candidatos. Teníamos a Hernando Lavalle, que era un candidato oficialista. Teníamos a Fernando Belaúnde Terry, que era del Partido Acción Popular, que se había fundado en 1956.
y que estaba bajo el respaldo de las clases medias y de los profesionales. Y teníamos también el tercer candidato, Manuel Prado. El favorito para ganar las elecciones era Fernando Belaúnde, precisamente por su discurso en el cual se debía apoyar la clase media y a los profesionales. Entonces Manuel Prado, al ver que Fernando Belaúnde Terry era favorito, entonces se unió con el partido aprista. De esa forma llega al poder Manuel Prado. Una vez que Manuel Prado llega al poder, continúa con la política económica liberal de Manuel Odría. Nombra como ministro de Hacienda a Pedro Beltrán. Pero también vemos aquí que se continúa con el mismo trabajo o en la misma forma en la cual el mundo rural, los campesinos, no se ven favorecidos, sino que se ven relegados. Ellos continúan viviendo en pobreza, lo que generó las constantes migraciones a las ciudades y también las protestas. Entonces, en 1962 hubo elecciones. Se presentaron 3 candidatos. Víctor Raúl Haya de la Torre, que representaba al APRA, Fernando Belaúnde Terry, a Acción Popular, y Manuel Odría, que representaba al partido Unión Nacional Odriguista, o también llamado UNO. De convocar a las elecciones en 1962, que se presentaron los 3 candidatos que ya mencionamos, ninguno de ellos alcanzó la mayoría. El Congreso entonces iba a designar un triunfador, pero ante el temor de que el APRA y el partido UNO se unieran, en todo caso las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado y el gobierno quedó en manos de una junta militar, que su gobierno duró de 1962 a 1963. Esta junta militar estuvo presidida en un inicio por Ricardo Pérez Godoy y luego por Nicolás Lingley, quien convocó a elecciones en 1963 y gana Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry, cuyo gobierno se da entre 1963 a 1968, lo apoyaron las Fuerzas Armadas y la Alianza Democrática Cristiana, que era un partido fundado en 1956 por Héctor Cornejo Chávez. De esa forma, marcó la doctrina social de la Iglesia Católica también. Tenía 3 proyectos Fernando Belaúnde Terry: la reforma agraria, el restablecimiento de las elecciones municipales, el desarrollo del sistema de cooperación popular. A su vez construyó la carretera marginal de la Selva, también el aeropuerto Jorge Chávez. Se unió el APRA y se unió el partido UNO, que controlaban el Congreso y bloqueaban todas las reformas que estaba proponiendo Fernando Belaúnde Terry, por lo cual el gobierno no tuvo éxito en algunas de sus reformas. Vamos a ver que el gobierno había firmado con la International Petroleum Company el Acta de Talara. En este acta, la empresa norteamericana se comprometía a devolver los yacimientos de La Brea y Pariñas y a comprar el petróleo de la empresa petrolera Fiscal. Pero desapareció la página 11, misteriosamente desapareció. En esa página se supone que se fijaba el precio de venta. Esto ocasionó que el general Juan Velasco Alvarado diera un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968, derrocando así a Fernando Belaúnde Terry. En esta parte de la diapositiva vamos a conversar acerca de las guerrillas que se presentaron también en la década de los años 60. Así como hemos visto cómo fue la política y la economía liberal de nuestro país, vamos a ver que también el movimiento campesino, debido a que se encontraba en pobreza, debido a que los presidentes estaban siguiendo una política capitalista en la cual se estaba dejando de lado a los campesinos. Ellos trataron de recobrar las propiedades de sus tierras y lo hicieron a través de organizaciones, a través de grupos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Ejército de Liberación Nacional, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, más conocida como el MIR. ¿Qué buscaban estos grupos guerrilleros de los años 60? Buscaban un cambio social radical para tratar de recuperar sus propiedades, para tratar también ellos de tener las mismas oportunidades económicas. Tenemos un claro ejemplo aquí del poeta Javier Herau, que él fue también un guerrillero.
Lamentablemente el gobierno capturó a los guerrilleros y fracasó su intento de poder realizar estos cambios, ¿no? Entonces, estos guerrillas no prosperaron. Querido estudiante, aquí te vamos a plantear el reto. En Siawek encontrarás un archivo de Word en el cual hay una ficha que tú vas a completar. Aquí te estoy dejando el link de un video muy interesante que tú vas a poder observar para poder responder tu ficha. Querido estudiante, ha llegado el momento de autoevaluarnos. En esta diapositiva vamos a respondernos nosotros mismos estas preguntas. ¿El tema fue de tu agrado? ¿Qué dificultad te presentaste en la sesión? ¿De qué manera el tema te permitió comprender acerca de la influencia que muchas veces también nosotros podemos recibir por parte de otras personas y que estas influencias puedan alterar nuestras decisiones? ¿Cómo crees que se da en estos momentos de pandemia la influencia negativa de los demás en cuanto a las medidas necesarias para protegernos del virus? Bueno, queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra sesión del día de hoy, esperando que el tema haya sido de su completo agrado. Los esperamos la siguiente semana y recuerden que ser bonifacino es compromiso de honor. Buenos días.